Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es radiofrecuencia para el dolor. Nos acompaña el doctor Martín Silvas para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Estamos en el consultorio del doctor Martín Silvas, cirujano ortopedista con especialidad en columna. Y hoy, como les prometimos, vamos a hablar acerca de radiofrecuencia y de los tratamientos que existen, tratamientos no quirúrgicos para tratar el desgaste de cadera. Y de una vez vamos a hablar del desgaste de rodilla, del desgaste de hombro, para que ustedes conozcan cómo evitar tanto dolor. No se puede vivir con tanto dolor, la verdad. Con esto, comenzamos. La radiofrecuencia es una de las herramientas disponibles para el manejo del dolor crónico. Se utiliza desde principios del siglo XX, con diversidad de indicaciones y grado de éxito. Se le considera como un procedimiento percutáneo de mínima invasión para pacientes que no responden apropiadamente al tratamiento convencional y se usa en gran medida a nivel internacional. ¿Quieres saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en este espacio de Primero la Salud. Y bueno, hay buenas noticias para todos ustedes. Me encanta platicar con el doctor Martín Silvas, ortopedista, porque tiene los mejores tratamientos para esas dolencias de la rodilla, la cadera y el hombro. Gracias por recibirnos, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos acláranos una cosa. ¿Es bilateral siempre eso? ¿Te duele un hombro nada más? ¿Te pueden doler los dos? ¿La cadera? ¿Un lado? No, pues depende de muchos factores, ¿no? Desde lo traumático o las antecedentes que tengan en cada articulación. Generalmente se puede asociar, en este caso en el hombro, si no ha tenido ningún antecedente, es por el mismo uso. El mismo uso de la articulación. El paciente en algún momento va a empezar con un pinzamiento de hombro, por ejemplo, o un síndrome del manguito rotador, y que eso pues se puede resolver básicamente con parte de terapia, continuar con los movimientos de la articulación, que es muy importante para el hombro, estar siempre moviéndose, y en otras ocasiones pues se va a tener que realizar una cirugía para reparar el defecto que está presentando. Sin embargo, a pesar de los ofrecimientos o cirugías que se puedan hacer, los pacientes pueden continuar con dolor. Sobre todo el hombro, que es una de las articulaciones también muy problemáticas en este aspecto. En las rodillas el caso pues también viene relacionado con el eje mecánico, si la pierna está alineada al eje, pues, si es valgo o varo. Igual qué actividades han tenido anteriormente, por ejemplo, las rodillas, en este caso los deportistas de alto rendimiento, pues generalmente están con muchas lesiones múltiples, y así es, de impacto, rotaciones, deformidades. Y eso mismo va a ir contribuyendo que tengan posteriormente alguna artrosis. Las articulaciones se nutren con el movimiento, entonces eso evidentemente se tiene que estar en movimiento constante, pero si la usas de más también se van a gastar. Y cuando hay dolor, prefieres no moverte, como que es un círculo. Es un círculo vicioso. Y en los desgastes, hablando de todas las articulaciones, la indicación de movimiento siempre es muy importante. La articulación se tiene que estar moviendo. Si limitamos el movimiento, la articulación va a ir reduciendo sus arcos de movimiento y va a llegar un momento en que la articulación se va a pegar. En este caso, cuando una articulación se pega se llama anquilosis, porque el mismo cuerpo la pega.
El cuerpo dice, esto me está doliendo, me está generando un problema, y el cerebro y el mismo cuerpo hacen lo posible para que no la muevas, y el dolor en cierta manera va a mejorar, pero la función va a ser muy mórbida para la vida diaria. Por eso vemos adultos mayores que caminan con dificultad, que no pueden, por eso les ponen las rampas, no pueden doblar la rodilla. Así es. Y truenan, o se oyen chasquidos. Parte de los chasquidos que estaba mencionando, pues son datos de desgaste de una articulación. Siempre la evaluación médica es muy importante para ver el grado en que se encuentran los pacientes y a partir de ahí dar el mejor tratamiento, ¿sí? Lo importante es poner al paciente que sea, o sea, el objetivo de la medicina, el objetivo de la ortopedia es que el paciente se mantenga activo, que sea independiente y que contribuya a la vida social, a la vida en general. Si realizamos un manejo es con ese fin, y pues cuidar todas las enfermedades y los riesgos que tiene el paciente y brindar siempre el mejor tratamiento. Con esto nos vamos a corte y regresamos. No se mueva de su lugar. Con frecuencia el dolor de la ingle y en el muslo son los principales síntomas de la patología de la articulación coxofemoral. El dolor y la limitación de la movilidad de la articulación de la cadera por artrosis son causas frecuentes de consulta médica. Cuida tu salud. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, doctor, si las personas que están viendo el programa en este momento dicen, pues sí, todo muy interesante, pero yo no me quiero someter a una cirugía, la verdad que no, ¿tienen alguna esperanza? Claro que sí. Como hemos mencionado en el programa anterior de, por ejemplo, la prótesis de cadera, siempre lo que tratar de hacer es primeramente no hacer daño. Por ejemplo, si el paciente tiene un buen stock de hueso en la articulación de la cadera, la rodilla o del hombro, y todavía no tiene indicado como tal poner una prótesis, pues hay que evitarlo. En este caso, ¿qué podríamos ofrecer? Quitar el dolor. Ay, eso es lo mejor. ¿Cómo, doctor? La técnica actual que se maneja y en sí es algo novedoso todavía aquí en México, es usar radiofrecuencia, que esta misma radiofrecuencia es la misma técnica que veníamos mencionando en el tema de la discoplastía, ¿sí? Es una consola que nos brinda electrodos, son dos electrodos, el positivo y el negativo, que se colocan en un punto, en un objetivo, en este caso anatómico, para lesionar el nervio que es el que recibe la señal del dolor de la articulación. Sí, el nervio se somete por medio del electrodo a cambios de temperatura, en este caso un calentamiento. El calentamiento que va a dar la resistencia eléctrica, porque se va a formar un circuito con el paciente y la máquina, va a andar oscilando entre 50 y 60 grados centígrados. Eso va a producir en el nervio la desensibilización del mismo, va a tener cambios estructurales en su conducción, en donde pues ya no va a conducir el dolor. Y así con el resultado que va a tener, pues es muy favorable. ¿Es inmediato el resultado, doctor, o hay que esperar? Pues el nervio es como un cablecito, en cuanto lo cortas ya va a dejar de sentir. Sin embargo, en todos hay cambios anatómicos o variaciones anatómicas de los pacientes, sí. Y muchas veces la afección puede ser multifactorial. Tal vez el procedimiento va a tener lo que es la mejoría va a ser entre el 60 y el 80% de la mejoría de los pacientes que se van a resolver con este procedimiento. Sería una neurotomía dirigida a quitar el dolor. Ahora, pues viene utilizando a nivel mundial por ortopedistas, pero anteriormente ya está siendo utilizado ampliamente por medicina del dolor. También anestesiólogos que han hecho medicina del dolor. Entonces,
El procedimiento es un procedimiento ambulatorio, mínima invasión, que nomás involucra la conexión de electrodos, que los electrodos son agujas, son realmente piquetes lo que se va a poner. Anestesia. Anestesia local, la ansiedad que pueda generar las agujas, en este caso un poquito más grande de lo normal, se puede acompañar de una anestesia un poquito sistémica, que sería una pequeña sedación, en donde pues se controla la ansiedad y los dolores y las molestias de las agujas. ¿Y el preoperatorio cómo es y el posoperatorio? El preoperatorio, pues el paciente pues, se recibe de manera, pues como todo el tiempo ha estado evolucionando con la enfermedad. Obviamente se tiene que monitorear cómo están los tiempos de coagulación, la hemoglobina, el control general de sus enfermedades crónicas como la diabetes, la presión. Quiero decir que si era lo mismo para una persona que no tiene diabetes que para otra que sí tiene. En realidad sí, pero yo creo que mientras podamos controlar lo mejor posible al paciente sin que esté descontrolado de sus enfermedades, es más seguro para uno y para el paciente de que no vaya a suceder algo imprevisto en el procedimiento. Es un procedimiento, como les decía, ambulatorio, que muchas veces por seguridad se pasa a quirófano, por el hecho de que quirófano contamos con el equipo de rayos X portátil, lo podemos mover para allá y para acá, la mesa está adaptada para colocar al paciente en la posición más adecuada y cómoda, y el ambiente está completamente limpio, monitores a la mano. Y pues saliendo ahí, sale la recuperación, pasa la sedación y el paciente se puede egresar. El procedimiento sí puede generar una reacción de contractura muscular, pero eso se maneja con medicamento antiinflamatorio por un tiempo y en sí la calidad de vida pues es muy superior. Ahora sí hay su contraparte de que el procedimiento tal vez muchas veces no pueda tener resultados que se esperaban. Que sí puede suceder. Pero es una oportunidad que se le dio ya al paciente para no caer directamente a algo más invasivo y mucho más costoso en este caso. Y puede regresar a hacer su vida normal después del procedimiento. Esto lo conoceremos después del corte, ¿les parece? Los bloqueos mediante radiofrecuencia se utilizan frecuentemente para aliviar la neuralgia del trigémino, síndromes facetarios con dolor crónico en zona cervical, dorsal o lumbar crónico. Cuida tu salud. Regresamos. El origen en general del dolor es la activación debido a diferentes problemas de sensores localizados en muchas partes de nuestro organismo y la transmisión de estos por una compleja red nerviosa hasta el cerebro. Cuida tu salud. Continuamos. Continuamos platicando con el doctor Martín Silvas, ya estamos en la recta final y tenemos todavía mucha curiosidad de conocer los resultados de este procedimiento que le evita el dolor al paciente. Hay gente que refiere dolor después de haberse hecho una prótesis de cadera o una artroscopía en el hombro o haberse puesto una prótesis de rodilla y el dolor está ahí, doctor. Hay casos, no son la mayoría de los casos, ¿no? En donde pues al paciente se le propuso la artroplastía de rodilla, artroplastía de cadera para aliviarles el dolor que le está causando la enfermedad degenerativa de las articulaciones. Pero, ¿qué hacer cuando a pesar de eso el paciente queda con dolor? Porque sí hay muchos casos reportados, digo, no son la mayoría les va muy bien. Entonces, lo que sigue es esto, se va en conjunto el manejo de la radiofrecuencia para hacerla neurotomizar las ramas sensitivas de la articulación y que el dolor pues se resuelva. Ahora lo mismo para el hombro, en el hombro es más común que se le haya hecho una artroscopía al paciente, se le reparó parte de la articulación, de los tendones del manguito rotador, quedó todo muy bien, pero aquí en la mayoría de los casos siguen con dolor.
qué hacer con eso. Muchas veces la función del hombro, que es muy, en este caso, muy especial, le diría, se va a ver limitada aún haciendo la misma artroscopía y las reparaciones, pero el paciente lo que quiere no es tener dolor. El mismo dolor limita el movimiento y es un círculo vicioso. Va a dejar de realizar muchas cosas. Qué frustrante, ¿verdad? O sea, seguir con el dolor si ya te hiciste todas las cirugías y la operación. ¿Qué ofrece usted, doctor, para estas personas? Es eso mismo, quitar, neurotomizar las ramas sensitivas de la articulación del hombro. Con radiofrecuencia. Con la misma radiofrecuencia. Correcto. Ahora, las radiofrecuencias, ahorita en el mercado hay muchos tipos, ¿no? En sí, este tipo de radiofrecuencia viene siendo una radiofrecuencia pulsada que controla la temperatura, que no se nos vaya a pasar, porque si se pasa, se charra el tejido, ya no funciona. Entonces, son varias consolas o proveedores que ya lo manejan. Entonces, hay varias opciones y muchos precios, ¿no? Eso ya va a depender de los pacientes y pues en este caso pues sería ayudar la cuestión de salud que presenta y pues también la cuestión económica, que es muy catastrófico también para esas situaciones. Muy bien. Le pregunto, doctor, ¿ya hiciste todo lo habido y por haber? ¿Tienes el tratamiento para evitar el dolor? Todo está bien. ¿Cómo debes de llevar tu vida después de este procedimiento? Bien, la vida, en este caso, tomando en cuenta todos los antecedentes articulares que tiene el paciente, siempre tiene que llevarse y seguirse las indicaciones que desde un inicio se le han estado diciendo. Por ejemplo, la rodilla es muy celosa en el sentido de que tenemos que estarla moviendo y doblándola completamente. En la cadera, cuando se hace la artroplastía, los cuidados de un paciente posoperado de artroplastía de cadera también son muy celosos. Pacientes que no pueden sentarse en asientos bajitos, porque son puntos débiles de la prótesis que pueden producir una luxación. Entonces, la artroplastía de cadera tiene que ser selectiva también por ese punto. Entonces, aunque muchas veces por las técnicas de abordaje de la cadera se puede hacer cambios para que la prótesis quede bien estable y pueda hacer eso el paciente, pero aún así tiene que seguir con las indicaciones médicas que se le han estado brindando. Los hombros son muy celosos para la higiene postural o la adecuada ergonomía de los hombros. Por ejemplo, es prohibidísimo realizar cosas en donde tengamos que tener los codos por arriba de los hombros, porque el hombro son músculos pequeños, tendones pequeños, se lastiman, se machacan y empiezan a doler. Tal vez de jóvenes no nos va a doler, pero de adultos eso va a contribuir a que tengamos un padecimiento del hombro. Nos pasa la factura, es lo que decimos nosotros. Así es, pasa la factura. Doctor. Ahora, pacientes que se dedican a la fábrica o al trabajo laboral donde tenga que estar trabajando con los brazos, entonces el ingeniero que se dedica al diseño del área de trabajo, a la ergonomía, tiene que revisar eso, porque eso es una pérdida luego para la empresa, porque tu gente se va a estar incapacitando, se va a estar enfermando y es una catástrofe económica. Todo padecimiento esquelético es una catástrofe para el paciente. Así es. Pero tenemos la solución con el doctor Martín Silvas y fuera dolor, no invasivo. ¿Cómo dijo usted? ¿El mejor tratamiento? El mejor tratamiento para el paciente y siempre evitando de hacer el mayor daño posible. Con esto nos vamos, doctor. Se merece el mejor día. Y ustedes también.